Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y hoy tenemos el gusto de tener en estudios al expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Señor Merino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Primero agradecer aquí estar en tu programa y compartir el set para poder hacer algunos análisis de la coyuntura política y de lo que se nos viene el próximo año, que es un proceso electoral bastante complicado, que creo que es mérito hacer comentarios para poder de una u otra manera ayudar a que en el desarrollo de estos procesos de elecciones tengamos la mayor participación de gente que realmente se quiera incorporar en la vida política del país y que sea aportante positivo para sacar adelante nuestro país. Si hablamos de coyuntura, lo más fresco es lo que ocurrió ayer en el Poder Judicial, ¿no? El juez César San Martín anuló la suspensión de 24 meses que tenía la fiscal suprema Patricia Benavides y con ello se daría su retorno como fiscal suprema. ¿Cómo ve usted el caso de Patricia Benavides y del Ministerio Público en sí? Bueno, primero que lamentablemente estamos en una coyuntura del país bastante complicada. Vemos que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional está dando algunos pasos que son medios difíciles de complicado y el propio Congreso de la República. Recordemos lo que pasó con Soraya Dávalos. El Congreso la destituyó y el Poder Judicial la restituyó. Y en este caso, la señora ex fiscal de la Nación está siendo restituida en un proceso que ha sido sumarísimo y rápido por parte del Poder Judicial. Y eso, lógicamente, lo que significa es que ella volverá como miembro de parte, digamos, de las fiscales supremas, ya no como fiscal de la Nación, porque recordemos que su mandato de ella ya se venció. Y quizás ese ha sido el propósito principal de este dictamen que la suspendía por 24 meses. Su regreso, ¿qué significa en el Ministerio Público, cree usted? Digamos, hay pareciera dos facciones, ¿no?, dentro del Ministerio Público. La presencia de Patricia Benavides, de, por ejemplo, Tomás Gálvez, mueve un poco el tablero que existía en la Fiscalía de la Nación. Bueno, definitivamente la presencia o el retorno de Tomás Gálvez y de Patricia Benavides va a mover el tablero, digamos, de las decisiones que se puedan tomar por mayoría y que hoy últimamente se han venido tomando. Recordemos que la actual fiscal de la Nación fue elegida entre, creo que 5 fiscales supremos, no hubieron más. Entonces ahora el incremento de la reposición de estos fiscales supremos, yo creo que en el acto, digamos, de las decisiones que se puedan tomar a futuro, van a tener algunas variantes. Lo que también es cierto, que creo que tenemos que ver en ese contexto, que se necesita una reforma, no solo del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público. Porque aquí lo que estamos viendo son grupos antagónicos, que lo que les interesa, en algunos casos, es el interés personalísimo de estas agrupaciones políticas, que le han venido haciendo mucho daño al país. Me refiero a la caviarización que hemos tenido en varias instituciones del Estado, en varios estratos del Estado, en partidos políticos. En términos generales, eso le ha hecho mucho daño porque este grupo, su interés particular de ellos es el personal, no le interesa el interés del país. Sí, siempre hablamos, y usted también lo menciona, esta necesidad de una reforma del Ministerio Público, también del Poder Judicial. Pero esta reforma, ¿qué implica? ¿Una purga? Debería haber una purga. No podemos tener el país dividido en dos partes. Recordemos que lo que está pasando en este momento en la propia lucha contra el sicariato, el crimen organizado, en las reuniones últimas que estuvo la Presidenta de la República y no estuvo la Fiscal de la Nación. O sea, no puede ser que las consecuencias de ese divisionismo, de ese grupo de posiciones antagónicas, quien pague pato sea la ciudadanía. Yo creo que de ninguna manera, esa es una de las principales tareas que va a tener el próximo gobierno, creo que va a ser esto. Lamentablemente este gobierno no está calificado para hacer una reestructuración tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Pero el próximo gobierno, que espero la población sepa elegir, porque yo creo que a la población siempre hay que decirle que no es el compromiso ir a votar, sino el compromiso es saber votar y saber elegir. Y para poder saber elegir tú tienes que analizar y tienes que ver la historia de cada uno de los candidatos presidenciales que vamos a tener. Vamos a tener 40 y tantos partidos políticos en la contienda electoral en la partida. Y eso significa que el próximo quinquenio puede ser mucho más peor que este quinquenio que hemos vivido.
Entonces, ahí está, yo creo, uno de los temas principales, que especialmente se lo dedicamos a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque recordemos que los jóvenes son el 27%. Es un número bastante importante, y la juventud, que tiene quizás un desánimo en participar activamente en la vida política, yo creo que tenemos que incorporarla. Los que somos parte de los partidos políticos tenemos que invitar a los jóvenes para que aquellos que tenemos experiencia política podamos hacer un trabajo articulado con la juventud, y esa consecuencia entre la experiencia y la juventud sea para beneficio del país y no para perjuicio del país. Sí, usted mencionaba que este gobierno no puede hacer la reforma, sin embargo, la reforma recae en el Congreso de la República. Este Congreso, con tan poca aceptación, tan golpeado, ¿no? Pasando de escándalo en escándalo, ¿tampoco es el indicado para hacer esta reforma tan urgente? Yo no le daría el calificativo a este Congreso, pero lamentablemente, si nosotros analizamos esta reforma constitucional que hemos tenido de las dos cámaras, vemos serias deficiencias. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se le dé la oportunidad a un parlamentario que, por haber sido congresista, sea candidato al Senado. Ajá. Es una primera, digamos, observación en el sano, digamos, oficio, que lo que queremos es lo mejor para el país. ¿Por qué? Porque recordemos que en el periodo que me tocó a mí asumir la presidencia de la República, que fue un periodo complementario donde estuvimos como congresistas solamente 1 año y 4 meses, lo digo porque yo he sido presidente del Congreso 8 meses, muchos parlamentarios no llegaron a pisar Lima, y fue porque habilitamos el tema de la virtualidad, y muchos trabajaron de manera virtual, y hubieron deficiencias, digamos, en el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, se habilitó el Congreso para que funcione. Entonces, varios parlamentarios de ese periodo, no todos, pero varios, no están en la capacidad de tener, ya que por haber sido 1 año 4 meses, ya el día de hoy sean pues senadores o sean candidatos al Senado. Entonces, por esas circunstancias creo yo que se debió mantener solo mayores a 45 años y no haberle dado la puerta abierta y el beneficio a los que han sido congresistas. Y peor en este periodo, donde tienes un Congreso seriamente cuestionado, un Congreso que obedece a componendas y que solamente ellos las conocen, y que definitivamente pues no son las más acertadas para la evaluación que tiene la ciudadanía a un Congreso que ha perdido el control político, que ha perdido la fiscalización, porque las mayorías respaldan, digamos, en este caso, a la propia Presidenta de la República, que tiene serias deficiencias, seriamente cuestionada por un sinnúmero de acciones que no han sido, digamos, las más óptimas. Entonces, en ese sentido, estamos en una situación de naturaleza, y si nosotros llevamos eso hacia una reforma judicial, que sé que hay una comisión que la preside Mari Carmen Alba, que puede hacer todo el esfuerzo, pero debería dejarla, digamos, ya determinada esa comisión en las pautas y los acuerdos que se pueden tomar para que sea la implementación con el próximo gobierno. Hemos pasado de hablar del Ministerio Público al Congreso, ¿no? Y hace unos días se eligió como presidente del Congreso a José Gerí. El congresista José Gerí afronta algunos cuestionamientos. El más grave es señalado por un tema de violencia sexual. ¿Esto cree usted que lo desacreditaba de por sí para ser solo candidato? A ver, pese a que está en investigación, digo. Por la experiencia parlamentaria, sobre eso yo me voy a referir. La primera responsabilidad la tiene la agrupación política, por lo que la agrupación política en su conjunto definen quién es el que va a ir, qué miembro de la bancada es el que debe ir a la mesa. Sobre esa propuesta, las demás bancadas políticas tienen la segunda responsabilidad. Si es que ese miembro que escoge la bancada no es el más idóneo, no es el más conveniente, no es el óptimo para el momento que se vive y para el transcurso, digamos, del año que nos queda. Porque estamos hablando de un proceso ya prácticamente de transición, donde vas a ir a una elección con 2 cámaras diferentes al unicameral. Es un año importante. Es un año sumamente importante. Entonces ahí, el primer error parte del partido, el segundo error parte de todos los parlamentarios, de todos los grupos políticos, porque ni siquiera debió haber competencia, sino debió haber acuerdos políticos para poner una sola lista, una lista que mejore la condición de evaluación del Congreso, no una lista que vaya a confrontar con la señora presidenta que pretenda bajársela de la presidencia. Pues yo creo que nadie quisiera a estas alturas bajar a la presidenta con la evaluación que tiene la presidenta y con la evaluación que tiene el Congreso. No tendría sentido. Ya no tendría ningún sentido. Pero sí haber escogido a los mejores parlamentarios, porque hay notables y muy buenos parlamentarios que tranquilamente podían haber cumplido ese rol, porque ya es prácticamente de transición. Sin embargo, no ha sucedido así.
se ha dado lo que tenemos, es lo que se ha elegido, los acuerdos que han habido. Recordemos que esto en algún momento nosotros lo dijimos, que hay partidos como Fuerza Popular, como Alianza por el Progreso, que han estado en la mesa sus 3 años, 4 años o sus 5 años, y que en esta oportunidad pretenden sacar, digamos, sacar el cuerpo de la componenda que han tenido en una presidenta que no ha tenido fiscalización ni control político, en una posición que ha tenido el Congreso que ha sido lamentablemente nefasta para la institucionalidad y la conservación de la democracia en la valorización que tiene que tener en el Parlamento Nacional. Yo creo que así se ha dado. Alianza por el Progreso ha puesto su alfil y le ha dado la oportunidad que entre Somos Perú, le han dado la oportunidad que retorne Acción Popular, que estuvo el primer año, que quieras o no con las críticas que se le pudieron hacer a María del Carmen Alba. Fue un momento de crisis del país porque teníamos al señor Castillo al frente y ella supo manejar el Congreso con todas sus deficiencias que puede haber tenido, con todas las críticas que podíamos haberle hecho. Entonces, ella demostró que hubo la capacidad, a pesar de que no tenía experiencia parlamentaria, pero tenía experiencia, digamos, por haber acompañado varias veces la bancada del partido como asesora de la bancada. Entonces, esa circunstancia es la gran diferencia que el día de hoy lo ponemos como una crítica. Ahora, usted mencionaba que el primer responsable es el partido, ¿no? Somos Perú. El segundo responsable, ¿quiénes lo acompañaron? ¿Quiénes lo apoyaron? Todas las bancadas. Todas, no quiénes, sino todas, creo yo. Porque si tú analizas la otra lista, a excepción del señor Cueto, también era una lista no la más acorde ni la más idónea para ir en esta contienda. Entonces, ¿qué? ¿Se equivocan a propósito? No, porque está primando en ellos el interés personal más que el interés institucional, más que el interés nacional del país, porque estábamos en un momento donde, dicho sea de paso, tenemos que decirlo, en una determinación sumamente importante donde el Parlamento va a jugar un rol muy significativo para que el propio Jurado Nacional de Elecciones, con todas las deficiencias que puede haber tenido anteriormente, no las vuelva a tener ahora, y para que los partidos políticos que van en esta contienda electoral, que son no solo los que están en el Congreso, sino tenemos una treintena más de partidos, al menos ayudemos a poder difundir la gran responsabilidad nacional que se tiene del elector, de no solamente saber que tiene que ir a votar, sino saber que tiene que saber elegir. Hablando de elecciones, hay algo que se ha venido cuestionando, ¿no? Que algunos congresistas, no sé si todos, que tengan estas aspiraciones de ser reelectos, ¿no? Y alcanzar una nueva curul, usen su semana de representación para hacer campaña, ¿no? Hemos visto algunos congresistas yendo a provincias, dando una especie de discursos, unos pequeños mítines. Hay una desventaja ahí, ¿no?, frente a otros candidatos, ¿no? Claro, lo que pasa es que hubieron algunas reformas en el Congreso que se dieron que les está permitiendo que ellos en su semana de representación puedan hacer campaña política. Es un tema complicado porque el día de hoy la transparencia, la comunicación a través de las redes, los medios que de una u otra manera son sumamente importantes, también a veces son utilizados de una manera nefasta. Entonces, haberle dado esa cobertura, creo yo que le hace un serio daño al Parlamento. Lo que debería haber aprobado el Congreso es que todo parlamentario con un determinado número de congresistas que quieran ir a un proceso electoral, se les dé la licencia por 3 meses antes, digamos así, en una modificación que se podría haber hecho, que no sea solo 60 días, sino que sea 3 meses antes, para que ellos se dediquen a hacer su campaña, pero no sigan utilizando el Congreso como un medio, digamos, de difusión con los recursos de todos los peruanos, porque ese es candidatear de manera, digamos, totalmente, abismalmente, en diferencia, digamos, con el ciudadano de a pie que está pretendiendo llegar a una curul y que va con su bolsillo, que va con la plata de su partido, con los aportes de la gente de su partido, a ir a la competencia. Es una competencia en desigualdad de condiciones. Claro, ahí poníamos el énfasis, ¿no? La ventaja con la que parten. El día de mañana, sábado 2 de agosto, vence el plazo para que los partidos políticos formen alianzas. Con miras a las elecciones de 2026. Hasta hoy se conoce solo 2 alianzas. Algunas semanas conversábamos con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones y nos decía que ellos a lo que apuntaban era que haya por lo menos 6. 2 son poquísimas y son 4 partidos, si bien uno de ellos es tradicional, el PPC.
¿Por qué es tan difícil formar alianzas entre partidos tradicionales o grandes? A ver, lo que pasa es que hay una idea, creo yo, o un pensamiento. Yo podría decir que de repente no es el más acertado. Yo creo que es un pensamiento un poco equivocado, que el ir con alianzas perjudica a un determinado partido. Pero sin embargo, yo creo que en este momento, donde tienen más de 46 partidos políticos, donde vas a lograr 3 alianzas, que significa 6 partidos, y que vas a seguir arriba de 40, es sumamente complicado. Primero complicado porque el propio Congreso ha aprobado que la votación sea en una sola cédula. Estamos hablando que vas a tener un rompecabezas que mucha de la gente que va a ir a votar se va a marear, y el tiempo que le dan para entrar a la Cámara Secreta no le va a ser suficiente para poder escoger, porque la votación no es solo una sola votación, son 5 votaciones, porque votas por la lista presidencial, votas por el Senado Nacional, votas por el Parlamento Andino, votas por el Senado Regional, votas para diputados, son 5 votaciones. Entonces, eso significa de que mucha gente, inclusive instruida, se le va a hacer dificultoso y se van a cometer errores, y de repente los partidos tradicionales o los partidos políticos más conocidos serán los que los vas a identificar en la cédula. Consecuentemente, vas a tener, además de eso, una votación muy disgregada. Eso significa que vas a tener un parlamento que posiblemente sea más dividido que el que tenemos actualmente. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Que la gobernabilidad. Si no elegimos una buena cabeza que tenga la capacidad de tomar temas estructurales y fundamentales que el país lo necesita, cuando yo digo la descaviarización del Estado, lo hablo en términos general, porque el tema de la caviarización se ha penetrado en los partidos políticos. Nosotros hemos tenido dirigentes que han tenido 8 años, dirigentes que han sido candidatos presidenciales y que hoy día están en el lugar que siempre debieron estar. Entonces, en esa línea, lógicamente, ellos han estado disfrazados para aprovecharse, digamos, del espacio de representación, del espacio digamos, de preferenciación que ha tenido determinado partido político, y que hoy nos están golpeando. En el caso nuestro, por ejemplo, yo creo que el partido lo que tiene que hacer ahorita en esta coyuntura es saber seleccionar a sus candidatos, tanto a diputados como a senadores. Y la lista presidencial que gane en las internas, que la población decida internamente. Pero ¿eso qué significa? De que no podemos seguirnos equivocando, que hay que limpiar los partidos también internamente, que hay que limpiar los ministerios. Porque si bien vemos, por ejemplo, la presidenta que ha hecho un deslinde en su mensaje presidencial contra la izquierda radical, pero nosotros vemos en el contexto que puede ser un aprovechamiento de querer confundir a la ciudadanía, que en el rechazo que tiene la Presidenta de la República, lo que haga la ciudadanía considerar que el partido de izquierda es lo más óptimo para ir contra la Presidenta de la República. Cuando en realidad ella se ha mantenido con la izquierda, ella ha sido una de las principales, digamos, promotoras en el proceso que hubo del golpe de Estado civil que nos dieron a nosotros, de estar tuiteando, Merino asesino renuncia, o Merino calladito, no dice nada y debe renunciar. Y llegó con Perú Libre, que fue su partido que lo llevó, fue asusadora conjuntamente con el señor Castillo, y hoy día se ponen al otro lado, cuando estamos a un año de terminar el mandato. ¿Cuál es el ambiente que se vive al interior de Acción Popular a un año de las elecciones? Todos todavía con la ilusión que el partido los logremos limpiar. Todos con la ilusión que los precandidatos que tenemos presidenciales se escojan los mejores. Todos con la ilusión de que la ciudadanía esté mirando a Acción Popular, y tenemos que agradecerlo porque como símbolo del partido tiene una aceptación, pero como candidatos todavía no la tenemos. Que el partido empiece a promocionar a sus 3, 4 precandidatos para que definamos en una encuesta posiblemente cuál debería ser el más óptimo a que esté, digamos, a la cabeza, y quiénes más podrían acompañarlo. De repente los mismos precandidatos que tenemos podrían ir acompañando la lista presidencial para brindarle, digamos, al servicio de la ciudadanía una opción seria, una opción viable, una opción que realmente sea la más recomendable para enfrentar lo que se va a venir más adelante, que va a ser sumamente difícil en este quinquenio que se viene. ¿Usted tiene alguna intención de formar alguna de estas listas? Nosotros estamos en la posibilidad de ir al Senado. He conversado yo con el presidente del partido, le he expresado mi intención, he conversado con el secretario general del partido, le he expresado mi intención, he conversado con los precandidatos, especialmente con Alfredo Barrenechea, igualmente lo he expresado con Víctor Andrés García Belaúnde, y creo yo que lo que tiene que hacer el partido tiene que ganarse el pleito de los hechos que acontecieron en mi mandato presidencial.
Si el partido no se gana el pleito, no va a poder subir en las encuestas. ¿Usted cree que se pusieron un poquito de costado frente a lo El que partido sucedió con usted? se puso tremendamente de costado, a excepción de algunos líderes del partido que salieron a defender nuestra posición y nuestro proceder. Pero sin embargo, la gran mayoría, el comité político, estuvo dividido y al final prácticamente nos jalaron la alfombra. Pero al día de hoy, frente a lo que nos encontramos, creo que hay un reconocimiento masivo a nivel nacional. Yo vengo recorriendo el país y estoy en varias reuniones sociales, en varios eventos, digamos, populares, y hay un reconocimiento que todavía no está totalmente definido en el partido político, pero sí ante la ciudadanía, que saben perfectamente que lo que nos hicieron a nosotros fue prácticamente algo sucio, algo que no estuvo en la línea de lo que correspondía en una asunción constitucionalmente legítima. Cuando usted menciona la palabra limpieza al interior del partido, ¿se refiere al caso de los niños? ¿Es bien difícil despercudirse de este tema? Mira, en el caso de los niños, por ejemplo, yo sintonizando, como decimos nosotros, en la legalidad y en lo que nosotros quisiéramos, en la transparencia y en la buena elección de candidatos, yo me marcaría en una situación lamentable que es la que estamos viviendo, que lo hemos hablado al inicio, que es el comportamiento que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio Público y el Poder Judicial, mientras esté actuando de la forma que está actuando, lamentablemente el único perjudicado es el país. ¿Por qué digo el único perjudicado es el país? Porque los procesos de investigación tienen una barbaridad de demora ya inusual y actúan de manera favorable a donde a ellos les conviene políticamente, ya donde institucionalmente no es que les convenga, sino donde políticamente les conviene. Y empezamos a mirar, por ejemplo, en esta última coyuntura de la elección de la mesa directiva, ya llegó una denuncia constitucional donde solamente vemos incluidos a los llamados niños de Acción Popular, pero no vemos a los 40 y tantos posibles niños que se decía inicialmente que eran de varios partidos políticos, que habían de Fuerza Popular, de Alianza por el Progreso, etcétera, etcétera, de Perú Libre. O sea, vemos una direccionalidad y esa misma direccionalidad la podemos poner antagónicamente comparativa con las investigaciones a los más altos representantes que hemos tenido, de los más altos, digamos, poderes del Estado. Vamos a referirnos a la Presidencia de la República. ¿Cómo ha actuado, digamos, el Poder Judicial con las investigaciones al mismo Alejandro Toledo, al mismo Ollantumala, al mismo Pedro Pablo Kuczynski, a la misma señora Keiko, que no llegó a ser presidenta, pero que tuvo algunas investigaciones que agresivamente la maltrataron? Y si vemos también el tema de la alcaldesa Susana Villarán, que hasta ahora sigue libre, sin que se le toque absolutamente, cuando tiene su reconocimiento de haber recibido dineros oscuros para el evento que hubo del sí y el no, y lógicamente en esas circunstancias hasta ahora no se culmina. Y cuando vemos al señor Martín Vizcarra, que ha sido denunciado con pruebas geoidentificadas, que está pidiendo hoy día que se le archiven su proceso, realmente preocupante. Entonces esas circunstancias lamentablemente también nos afectan a nosotros, porque empiezan a hablar de los niños de Acción Popular y sin embargo se puede estar involucrando a gente que es inocente. Por eso nosotros decimos, el Ministerio Público tiene que actuar de manera responsable, para que los que son responsables paguen su responsabilidad, pero que no se siga postergando solamente para tenerlo en vitrina y poderlo presentar en cada momento que tú intentas tener una presencia superior, como en este caso en la mesa directiva. Ahora, usted tiene la postura de que se investigue y que se llegue a una verdad respecto a estos congresistas denominados los niños. ¿La misma postura que tiene usted la tienen también al interior del partido la mayoría? Si no la tuvieran, yo creo que no tendrían que hacerse caso, se tendría que hacer caso omiso a la posición que pueden tener, porque lo importante es transparentar, en este caso, la función pública, transparentar el comportamiento que debe tener un funcionario o que tiene que tener una autoridad que ha sido elegido democráticamente. Pero también tenemos que ser sinceros, que tampoco debemos dejar que malutilicen, en este caso, la justicia y el Ministerio Público. Por ejemplo, un tema que nos preocupa y que lo pongo en el contexto en esta entrevista es, y recuerdo que acá en algún momento lo dijimos, que hubieron aproximadamente 95, 96 obras con las empresas chinas. Ese proceso de investigación, una subcomisión investigadora, lo tuvo el Congreso de la República, donde estuvo el hoy presidente del Congreso, el señor Gerí. Y esas investigaciones son aproximadamente 63, si no me equivoco, obras que licitó el señor Martín Vizcarra, 13 que licitó el señor Sagasti y 17 que licitó el señor Castillo, y una que se licitó en mi periodo de 5 días. Sin embargo, cuando yo fui a la comisión, sacamos al descubierto de que el señor Vizcarra había dado la autorización a una funcionaria que no era nombrada del MTC
para que pueda firmar los contratos. Y me acaba de llegar una notificación de parte del Ministerio Público para que me presente a dar mis declaraciones si es que yo he tenido comunicación con las empresas chinas, si es que he tenido algún acercamiento sobre el tema de las licitaciones con las empresas chinas. Sin embargo, en ese proceso de investigación se sacó al descubierto que 2 funcionarios del gobierno de Vizcarra salían a dar a conocer que habían recibido el 2% y que devolvieron inclusive más de 700.000 soles. Ese proceso lo tiene en este momento en cuarto intermedio el Congreso más de 6 meses. ¿En cuarto intermedio? En cuarto intermedio. No terminan de terminar, no han terminado de hacer las conclusiones para ver la responsabilidad, para que la Comisión de Fiscalización haga su denuncia constitucional a los responsables, donde posiblemente esté el señor Vizcarra y está el señor Sagasti y el señor Castillo, donde posiblemente. Pero esto en cuarto intermedio, 6 meses, ¿qué significa? Que ahora el señor Gerí, que ha sido parte del señor Vizcarra, va a silenciar y va prácticamente toda la plata que se invirtió en investigar, ahí va a quedar la letra muerta. Eso no puede ser. Claro, bien, nos queda clarísima la postura. También nos queda clara esta posición que tiene usted respecto a las elecciones, y hay que resaltar esta necesidad de esta purga en el Ministerio Público, dada la novela casi interminable que estamos viendo los ciudadanos desde hace algunos años sobre los puestos en este poder. Vamos a ver cómo se mueve el tema y vamos a ver cómo se mueve este año electoral. Doctor Merino de Lama, queremos agradecer la entrevista. Gracias, Carlos. Nuevamente yo solamente para dirigirme al país, especialmente a los jóvenes, invitarlos a que se incorporen a las políticas del país, porque creo que es muy necesario tener esa, digamos, juventud, siempre en una alianza estratégica con la experiencia, para que el único ganador de este proceso electoral sea el Perú. Adelante. Bien, amigos, estuvo con nosotros el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Hay que estar atentos, nos comentaba, a quién vamos a elegir. Hay que documentarnos, como electores tenemos una responsabilidad. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.